Episodio 14. El Rey del Universo. La historia del Rey Priyavrata. Swayambhuva Manu tenía un hijo llamado Priyavrata, quien se entregó a la práctica de austeridades desde el principio de su vida y aceptó como maestro espiritual a Narada Muni, obteniendo así la perfección más elevada en el conocimiento trascendental. Priyavrata acepta el plan de Dios. Un día, el padre de Priyavrata fue a buscarle y le dijo: Mi querido hijo, en estos momentos no hay la persona cualificada para que gobierne el universo entero. Por eso te pido que te hagas cargo de ello. Pero Priyavrata no recibió de buena gana la orden de su padre. Sopesando cuidadosamente las circunstancias, él preguntó: Quiero saber si, por asumir tal responsabilidad, podría haberme apartado del servicio devocional. Ante la negativa de Priyavrata, el supremamente poderoso señor Brahma salió de su propia morada en el sistema planetario superior y descendió montado en su portador, el gran cisne. Se acercó al príncipe Priyavrata y mirándole con una sonrisa le dijo: Todas las grandes personalidades, a pesar que son autoridades, no pueden desobedecer las órdenes de la Suprema Personalidad de Dios, pues ellos nunca hacen algo sin su permiso. Solo debes dejarte guiar por el Señor Supremo, refugiarte en sus pies de loto. De ese modo conquista tus sentidos y, estando en un plano trascendental, acepta el disfrute material, ya que el Señor, como algo extraordinario, te lo ha ordenado. Entonces Priyavrata dijo inmediatamente: Sí, Señor, cumpliré tu orden y acepto la responsabilidad gubernamental de mantener y proteger a todos los sistemas planetarios del universo. El Rey del Universo. El rey Priyavrata se casó, amó mucho a su buena esposa y se benefició de su relación con ella, que siempre era muy experta en complacer a su gran esposo, vistiéndose de la forma adecuada y realzando los rasgos femeninos de su cuerpo en el andar, en la forma de levantarse, de sonreír y de mirarle. La reina era una fuente de inspiración para el rey, y así él pudo cumplir con gran acierto sus deberes en el gobierno. Cada vez que sus poderosos brazos tensaban su arco con gran determinación para fijar en él una flecha, todos los que se oponían a los principios regulativos de la vida religiosa huían de su presencia llenos de temor, pues manifestaba un incomparable poder en el gobierno del universo.
En una ocasión se disgustó con la órbita que seguía el muy poderoso dios del sol y, en consecuencia, decidió llevar la luz del día a la parte del universo en que había noche. Para ello, siguió el recorrido del sol montado en una brillante cuadriga. Las llantas de sus ruedas formaron unos surcos que más tarde se convirtieron en 7 océanos y dividieron el sistema planetario de Burloka en 7 islas. Excepto la suprema personalidad de Dios, nadie podría hacerlo, pero lo hizo el rey Priyavrata debido al poder que había obtenido adorando al Señor Supremo. Para acabar con la discordia entre los pueblos, trazó fronteras que seguían el curso de los ríos y los límites marcados por las montañas y los bosques, a fin de impedir que nadie invadiese las propiedades ajenas. De regreso a las penitencias. Un día se paró a considerar que a pesar de haberse entregado por completo al gran sabio Nárada, se había vuelto a enredar en las actividades materiales y dijo: Ya he tenido bastante. No voy a disfrutar más. No soy más que un mono danzarín en manos de mi esposa. Luego dividió todas sus posesiones terrenales entre sus obedientes hijos y lo abandonó todo. Su corazón ya purificado se convirtió en un lugar para los pasatiempos de la suprema personalidad de Dios y alcanzó de nuevo la posición que había llegado por la gracia del gran santo Narada Muni.